Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado. Temas para comprender el periodo. Las expresiones de la cultura mesoamericana. Prácticas agrícolas, herbolaria, festividades y arte. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Prácticas agrícolas. A partir del cultivo y la reproducción del teocintle, primera planta de maíz en América, se obtuvieron otras variedades de maíz, como las que conocemos actualmente. Códice Florentino, siglo XVI. En Mesoamérica existieron diferentes técnicas agrícolas. La chinampa fue la más importante, que consiste en una parcela de tierra construida en los lagos de la Cuenca de México. Observamos la representación de chinampas aztecas. Los aztecas se asentaron en el borde de un lago, donde fundaron su principal ciudad. Ante la falta de terrenos cultivables, crearon pequeñas islas artificiales de forma rectangular, conocidas como chinampas. Estas con el tiempo permitirían no solo desarrollar la agricultura, sino también extender la propia ciudad. Para construirlas, se ponían hileras de troncos, árboles y arbustos en el fondo del lago, que luego eran rellenadas con tierra y material vegetal. Regularmente se esparcía sobre ellas fango extraído del fondo del lago, un extraordinario abono natural. Entre ellas se conformaba una red de canales que facilitaba la movilización. Otra técnica era el uso de parcelas en el bosque, las cuales se aprovechaban por 1 o 2 años y luego se abonaban para permitir que se renovara la vegetación. El uso del riego artificial proveniente de lagos, ríos, arroyos y manantiales fue una técnica para retener el agua, reducir el tiempo de descanso del terreno, intensificar el cultivo y extender la práctica agrícola en terrenos áridos. Las terrazas fueron otra modalidad de cultivo. En las áreas montañosas se labraba la tierra en forma escalonada para retener la humedad del suelo y controlar la erosión. La roza y la quema eran otras formas de preparar la tierra para cultivarla. Consistía en talar y quemar las plantas y los árboles de un terreno para fertilizarlo y sembrar. Estas técnicas todavía se practican en la actualidad. En la imagen observamos la representación del sistema de tala y roza maya. Los mayas habitaron una gran diversidad de ambientes, siendo uno de los principales el de selvas densas y húmedas. Para desarrollar allí la agricultura, aplicaron, entre otros sistemas, el de tala y roza. Observamos en la imagen el talado de los árboles y extracción de todas las plantas del terreno, la quema de la vegetación y utilización de las cenizas como abono, la preparación y siembra del terreno. Los mesoamericanos empleaban instrumentos de labranza, como hachas, bastones plantadores de hojas y palas con mango. Tenían huertas especializadas en las que se cultivaba nopal, cacao, nopal con grana cochinilla, aguacate y frutas. Además, había sembradíos de maguey y jardines de plantas ornamentales. Las flores eran muy apreciadas y se utilizaban para las ofrendas. Técnica agrícola mesoamericana que consistía en usar parcelas de tierra construidas en pantanos. Chinampas. Técnica agrícola mesoamericana que consistía en que aprovechaban la tierra por 1 o 2 años y luego se abandonaban para permitir que se renovara la vegetación. Parcelas abiertas. Técnica agrícola mesoamericana que consiste en utilizar las áreas montañosas con la finalidad de retener la humedad del suelo y controlar la erosión. Terrazas. Técnica agrícola mesoamericana que consistía en talar y quemar las plantas y los árboles de un terreno para fertilizar la tierra y después sembrar las semillas. Roza y quema.
Herbolaria. La ilustración del cacao que aparece aquí con el nombre de Tlapalcacahuatl es la más antigua que se conoce. Códice Badiano, siglo XVI. Los mesoamericanos usaban algunas plantas para curar enfermedades. Conocieron las propiedades de diversas plantas y las clasificaron según el tipo de padecimientos y síntomas que aliviaban. Muchas de estas plantas se siguen usando en la actualidad, como la jalapa, el guayacán, la zarzaparrilla, la valeriana, el árnica y la papaya. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. Entre los mexicas, los hombres y las mujeres con un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales eran los titisi. Los mesoamericanos creían que el mundo era el centro del universo, y cuando un ser humano enfermaba, lo atribuían a la pérdida del equilibrio del cuerpo con el universo. Los mesoamericanos practicaban la herbolaria, que consistía en usar plantas para curar enfermedades. Tenían un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Los mesoamericanos creían que el mundo era el centro del universo, y cuando un ser humano enfermaba, lo atribuían a la pérdida del equilibrio del cuerpo con el universo. La herbolaria se transmitía de padres a hijos y los titisis sabían mucho de las plantas medicinales. Festividades. El fruto que cae se relacionaba con la celebración mayor de los muertos o fiesta del ofrecimiento de flores. Códice Borbónico, siglo XVI. Para los mesoamericanos, las fiestas estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses. Por medio de ciertos festejos trataban de influir en el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. Los mexicas realizaban 3 tipos de fiestas que ofrecían a los dioses del maíz y de la lluvia. La primera se celebraba al inicio de la estación seca, la segunda en la época de siembra y la última en la cosecha. En los días correspondientes al mes de abril, uno de los más secos, hacían sacrificios de niños, porque pensaban que su muerte era un intercambio con los dioses, para que les mandaran la lluvia. La música fue de gran importancia en el mundo mesoamericano, pues ejercía un papel destacado en los rituales. De su carácter mítico, existen numerosos testimonios en crónicas, códices y pinturas murales. Además, se contaba con varios instrumentos musicales para su ejecución. Desde la época mesoamericana se consumían bebidas alcohólicas. En aquel tiempo se tenían normas muy estrictas para tomarlas y se consumían en un contexto básicamente ritual. Una de las bebidas más destacada era el pulque. Las festividades relacionadas con los muertos se realizaban 2 veces al año. Una durante el actual mes de julio, cuando se cortaba un árbol llamado socol, al que se le quitaba la corteza y se adornaba con flores, haciéndole ofrendas y reverencias. La otra celebración se llevaba a cabo en el actual mes de agosto, en la que se realizaban ceremonias alrededor del tronco del socol, al que se ofrecían grandes comidas y sacrificios humanos, mientras cantaban y danzaban adornados con plumas. Elaboraban altares, recordando a los familiares difuntos, antecedentes de nuestras actuales ofrendas del Día de Muertos. Las festividades mesoamericanas estaban relacionadas con los dioses y el ciclo agrícola. El calendario indicaba la fecha en que debían realizarse. Por medio de ellas buscaban influir en los dioses y la naturaleza. Los mexicas tenían celebraciones relacionadas con los muertos 2 veces al año. Los mexicas pensaban que la muerte era un intercambio con los dioses, para que éstos les mandaran lluvia. ¿Qué acción realizaban para complacerlos? Sacrificaban a niños. ¿Cuáles eran los 3 tipos de festividades entre los mexicas que se ofrecían a los dioses del maíz y de la lluvia? El inicio de la estación seca, la época de siembra y la cosecha. El arte. Dios murciélago, cultura zapoteca, periodo clásico, Museo del Templo Mayor.
Los pueblos mesoamericanos se distinguieron por su creatividad y conocimientos artísticos. Destacaron por su habilidad en una gran variedad de oficios, que a lo largo del tiempo desarrollaron y cuya huella prevalece hasta nuestros días. La arquitectura, la pintura, el arte plumario, la escultura y las figurillas de barro fueron formas de expresar la relación del ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Los mesoamericanos utilizaban diversos materiales. Por ejemplo, en la escultura emplearon piedra, barro, concha, hueso, obsidiana y madera. Tallaron en alto y bajo relieve, además de moldear el barro. La pintura se realizaba en cuevas, vasijas, paredes de edificios, códices y textiles. En ella usaron los colores rojo, ocre, azul, verde, negro y blanco. Los artesanos mixtecos y purépechas, quienes habitaban en los actuales estados de Oaxaca y Michoacán, se dedicaban a la orfebrería y elaboración de joyas como anillos, aretes, boqueras, adornos para nariz y pecho, con aplicaciones de piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. El llamado arte plumario se caracterizó por el uso de plumas de diversas aves, como el quetzal, con las que se hacían escudos, penachos y adornos para la vestimenta. La alfarería fue una actividad importante entre los mesoamericanos. Por lo general, los objetos se hacían con el fin de satisfacer las necesidades cotidianas y para usarse durante los rituales. Copa hecha con barro y pigmento, cultura mixteca del periodo posclásico. Incensario en forma de sacerdote vestido como Kukulcán, cultura maya, periodo preclásico tardío. Detalles de los murales de Tepantintla, cultura teotihuacana del periodo clásico. Vaso de cerámica modelada y policromada, cultura maya, del periodo clásico. Los pueblos mesoamericanos se distinguieron por su creatividad y conocimientos artísticos, como la arquitectura, la pintura, el arte plumario, la orfebrería y las figurillas de barro. Los mesoamericanos usaban diferentes materiales en su arte, como piedra, barro, concha, hueso, obsidiana y madera. Tallaron en alto y bajo relieve, modelaban el barro, pintaban en cuevas, paredes de edificios, códices y textiles. Usaron el color rojo, azul, verde y negro. Los mixtecos y purépechas destacaron en la elaboración de joyería. Algunas características de las culturas mesoamericanas. Culto a Tlaloc, culto a Kukulcán, religión politeísta, mito del quinto sol, calendario de 365 días, elaboración de códices, práctica de la herbolaria, construcción de pirámides, sistema de riego para la agricultura, representación del cero con una flor o una concha, representación de números con puntos y barras, conocimiento de los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Rasgos comunes en todas las culturas mesoamericanas. Religión politeísta, calendario de 365 días, elaboración de códices, construcción de pirámides, práctica de la herbolaria, conocimiento de los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Expresiones de la cultura mesoamericana. Escritura. Glifos, pictogramas, pinturas, símbolos, signos y códices. Calendario, solar de 365 días y lunar de 360 días. Conocimientos matemáticos y astronómicos. Representación del cero con una flor o una concha. Representación de números con puntos y barras. Conocimiento de los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Prácticas agrícolas. Sistema de riego para la agricultura como terrazas y chinampas. Práctica de la roza y quema. Herbolaria. Práctica de la herbolaria. Clasificación de las plantas según sus padecimientos y síntomas. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. Festividades. Trataban de influir en el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. Realizaban 3 tipos de fiestas, al inicio de la estación seca, en la época de la siembra y en la cosecha. Arte. Arquitectura, pintura, arte plumario, orfebrería, escultura y figurillas de barro. Utilizaban diversos materiales como piedra, barro, concha, hueso, obsidiana y madera.
Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.